¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Hola, ¿qué tal, amigo y amigo? Un saludo muy especial. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Estamos en contacto comunal aquí a través de Radio Costa Rica y sus redes sociales. Hoy estamos a 15 de mayo de 2025, día de em, una fecha muy especial de celebración para todos los agricultores y un saludo muy especial para todos ellos en este día de fiesta para todos los agricultores de Costa Rica, San Isidro Labrador. Así que hay muchas fiestas en diferentes lugares y nosotros hoy iniciando con este saludo para todos ellos. Saludo también para don Andy, para don Marlon y su amigo servidor José Domínguez, y también honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir el día de hoy un tema muy especial, un tema que realmente está pues latente y situaciones que han pasado en nuestro territorio, pero también es importante conocer la parte legal de todo esto, qué es realmente lo que se puede realizar o que pueden tener en consecuencia algunas situaciones que se están dando para las personas que están pues siendo partícipes de una u otra forma. Y hoy vamos a conversar con el licenciado Luis Bonilla, que nos acompaña en este momento. Don Luis, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, don José, y buenos días a la estimable audiencia. Don Luis, estamos viviendo un mundo, una situación en el país bastante delicada. Estamos en un año político, situaciones que se están dando, y en este caso también como costarricenses debemos de conocer muchas cosas en el ámbito legal. Cómo se procede también en estas circunstancias, don Luis? Sí, eh, el tema de hoy es el procedimiento para juzgar. O sea, al hablar de juzgar, me estoy refiriendo al proceso penal para juzgar a miembros de supremos poderes. Dentro de esta categoría tenemos en el Poder Ejecutivo al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros y ministras. También están los magistrados del Poder Judicial, los Ujú. magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados y la Contralora de la República. Eh, nuestro constituyente, nuestros constituyentes y también nuestros legisladores han tomado previsiones para que cuando se da una situación, un posible delito, porque recordemos que otro programa lo dedicamos a este tema, que a cualquier persona que se le señale como autor de un delito se le considera inocente hasta que un juez, mediante sentencia y después de llevado un debido proceso, se le puede considerar culpable. Entonces, cualquier persona, sea desde la más humilde de este país hasta el presidente de la República, los magistrados o los diputados, se consideran inocentes hasta que un juez pueda decir que son culpables luego de examinar la prueba y durante un proceso correctamente llevado de acuerdo con las normas legales y constitucionales. Eh, Ahora, en el caso de estas personas, por la función que desempeñan, se les protege. No es un proceso común como el que se lleva a cualquiera. Claro. Tiene que ser investigado por el fiscal general, no es cualquier fiscal, sino por el fiscal general. Y el asunto se somete no ante cualquier juzgado, ya sea para solicitar, para presentar la acusación, solicitar una desestimación o un sobreseimiento, tiene que ser valorado por la Corte Suprema de Justicia. Y parte de los trámites lo lleva a cabo como juez penal la sala tercera de la Corte. Jurídicamente, licenciado, ¿usted me podría explicar para hablar en palabras más comprensivas a todo el público esos tres elementos que usted mencionó? Disculpe un momento, es que hay un sonido de ambiente. Ya está. Sí, los tres elementos que usted mencionó, que se llega a tomar a la persona o los involucrados y se va a un sobrecimiento y también a pruebas. Explíqueme eso que usted mencionó para que la gente
o sea, comprendamos en forma general la parte jurídica. En una investigación común y corriente, es un fiscal, dependiendo del tipo de delito, puede ser un fiscal general, me refiero a un fiscal que lleva cualquier tipo de materia de delitos ordinarios, o si es un delito funcional, es un fiscal especializado en asuntos de probidad. Pero independientemente de eso, es un fiscal ordinario. Pero tratándose de miembros de los supremos poderes, es el fiscal general directamente quien tiene que investigar. Y posteriormente, si hay que ordenar un allanamiento o hay que realizar algún tipo de gestión que de alguna manera tenga que ver con algún derecho fundamental, por ejemplo, no solo la realización del allanamiento, intervenciones telefónicas o cosas por el estilo, tiene que ser un magistrado de la sala tercera quien ordene este tipo de diligencias a solicitud del fiscal general. Me hace una pregunta que una persona, ¿por qué, digamos, porque hace poquito también a un diputado se le quitó por una investigación la inmunidad? Y me dice la persona, ¿cuál es el proceso que se Sí, lleva para, a eso vamos. para quitar la inmunidad a, digamos, a uno de estos miembros? No se puede seguir un proceso si no se realiza el levantamiento del fuero, porque todos estos funcionarios que mencioné, desde el presidente, vicepresidente, los ministros, diputados, magistrados, están cubiertos por un fuero. Es un fuero constitucional. Y únicamente la Asamblea Legislativa, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, puede levantar ese fuero. Entonces, primero el asunto a nivel del Poder Judicial se analiza a ver si cumple los requisitos para que se levante el fuero. Tiene que haber un grado de probabilidad alto de que se cometió el delito. Tiene que darse ciertas circunstancias para que el Poder Judicial haga la solicitud. Pero quien levanta el fuero finalmente es el Congreso. Este procedimiento está en el capítulo 5 del Código Procesal Penal a partir del artículo 391. Y el artículo 391 precisamente indica el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes y de los funcionarios de quienes la Constitución política exige que la Asamblea Legislativa autorice su juzgamiento para que puedan ser sometidos a un proceso penal, se regirá por las disposiciones comunes, salvo las que se establecen en este capítulo. O sea, en general son las mismas normas del Código Procesal y del Código Penal, pero para aspectos esenciales tiene que ser lo que está en este capítulo 5. Entonces, por ejemplo, para la investigación inicial dice, cuando el Ministerio Público tenga noticia o se formule denuncia por un presunto delito atribuido a alguna de las personas sujetas a antejuicio, el fiscal general, o sea, tiene que ser el fiscal general, practicará la investigación inicial tendente a recabar los datos indispensables para formular la acusación o solicitar la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia. Repito, no es cualquier tribunal, es ante la Corte Suprema de Justicia. El 395, el artículo 395 habla sobre el traslado de la acusación. Indica que presentada la querella o la acusación ante la Corte Suprema de Justicia será desestimada por la Corte si los hechos acusados no constituyen delito o cuando el imputado no tiene derecho de antejuicio. En caso contrario, lo trasladará a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa lo que hacen es, se tramitará conforme al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y para llegar, don Luis, para llegar ya con todo ese trámite que ha mencionado, para que ya sea efectivo el quitar el fuero de protección, ¿qué se necesita para que quede en firme? Que la Asamblea Legislativa lo apruebe. Entonces dice... ¿Lo apruebe con cuántos votos? Sí.
dice autorización de la prosecución del proceso, y esa autorización es precisamente con el levantamiento del fuero. Si la Asamblea Legislativa autoriza la prosecución del proceso, los detenidos, si existen, serán puestos a la orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o sea, de la Sala Tercera, a la cual le corresponde juzgar a las personas que se refiere este título, y deberá pronunciarse dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del expediente. Eso tiene que ser por 38 votos, por mayoría absoluta. Y posteriormente, una vez que pasa eso, se levanta el fuero, se presenta ante la Sala Tercera. El paso que sigue es el juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia. Dice, la Sala Penal designará a uno de sus miembros para realizar los actos necesarios de investigación que no pueden ser postergados o practicados en el juicio. Y el magistrado va a prevenir al imputado para que en el plazo de 3 días designe abogado defensor, señale el lugar y la forma de notificaciones, etcétera, como cualquier otro proceso en este caso. Y se conferirá audiencia a las partes, o sea, se les da un plazo para que, un plazo de 5 días, para que se refieran a la prueba que se va a analizar en el juicio. Ahí pueden objetar la prueba, pueden ofrecer más pruebas. Pueden ofrecer prueba que contradiga la prueba que ofrece una de la parte contraria, y el magistrado designado se pronunciará sobre el ofrecimiento de pruebas y señalará la hora y fecha para celebrar el juicio oral o público. Y en esta oportunidad se determina también si, como en los casos ordinarios, se requiere una tramitación compleja. Esto implica que se tiene un plazo mayor para resolver. Si no la requiere, entonces sigue dentro de los plazos normales que establece el código. Luis, cuando llegan estas, aquí también son varias consultas que me están haciendo acá a través de la línea externa. Cuando se llega, en el caso, se toma una persona, se lleva a los tribunales y las medidas que se les presentan tienen que ver primero un prejuicio de lo que está pasando para tomar decisiones. Sí, precisamente por eso es que se lleva primero se tiene que levantar el fuero antes de que se pueda continuar. Si no se levanta el fuero, pues no. No, ya cuando se ha levantado el fuero, ya cuando se ha llegado, porque los casos son muy recientes, ¿verdad? Y ya se han llevado directamente a los tribunales, ya se tiene la persona ahí, y a partir de ese momento, las medidas cautelares se toman. ¿En qué forma? Tiene que ver un tipo de la presentación de esos abogados, los mismos, y presentar pruebas, en fin, y a partir de ahí el juez determina si tiene o no medidas cautelares. Sí, generalmente si es un delito funcional que tiene que ver con las funciones del funcionario, las medidas cautelares generalmente son la suspensión del cargo. Si es un delito de otra índole, pues no necesariamente tiene que darse esa medida cautelar, o a lo mejor no es necesaria ninguna medida cautelar. Pero tratándose de delitos funcionales, la principal medida cautelar es la suspensión del cargo. Ya cuando la persona está ejerciendo su puesto, cualquier tipo en administración de gobierno. Pero si ya ha salido y no tiene ese... Si ya el funcionario ha salido, ya no está cubierto por el fuero. Entonces, el juicio se sigue mediante la jurisdicción ordinaria. Tendría que ser ante un juez penal, un tribunal común, y cualquier fiscal podría llevarlo. Pongamos el ejemplo, si se sigue contra un magistrado, pero este magistrado renuncia, entonces ya no es necesario este procedimiento, porque ya no sería un miembro del Supremo Poder. Igual ante cualquiera de los otros casos. También en otros casos dice que porque en algunos casos o muchos casos
los juicios, los procedimientos han sido demasiado lentos, que han llegado a durar bastantes años, cuando ya se ha comprobado un tipo de situaciones como estas. Es que hay que analizar cada situación en particular. Hay casos sencillos y otros que tienen una mayor complejidad, eh, por el tipo de prueba, por las exigencias para poder obtener elementos de juicio, o incluso las mismas actividades, los mismos actos que realizan las partes, los defensores o el mismo fiscal general. Esto es igual que en cualquier caso ordinario. Cada caso en particular tiene sus propias circunstancias y no depende de la agilidad que tenga el despacho judicial para llevar el asunto muchas veces, sino de la dificultad de recabar pruebas o de las mismas gestiones que realicen las partes. Si el abogado defensor, por ejemplo, presenta una gestión que requiere mucho análisis, o que requiere recabar una prueba adicional para poder determinar si lo que alega la parte tiene sentido o no, pues eso se lleva su tiempo. Y muchas veces estos casos en contra de miembros de supremos poderes terminan llevándose en la jurisdicción ordinaria porque terminó el periodo, digamos, si fue el periodo de 4 años, un miembro del Poder Ejecutivo, el presidente, vicepresidente o ministros, ya cumplió con el plazo y terminó su periodo de gobierno, entonces pasa a la jurisdicción ordinaria y termina llevándose de esa forma. Se utiliza toda la prueba recabada mientras era miembro del Supremo Poder, pero termina llevándose en la jurisdicción ordinaria. Y un ejemplo de eso son los casos que se llevaba contra el anterior presidente de la República, don Carlos Alvarado, que actualmente se están tramitando en la jurisdicción ordinaria. Excepcionalmente da tiempo de llevarlo en la jurisdicción especial para juzgar miembros de supremos poderes, y se dio el caso de un señor que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia y se le condenó por medio de este procedimiento. En ese entonces sí hubo tiempo suficiente para culminar el proceso dentro de esta estructura, pero si son asuntos complejos, terminan llevándose en la jurisdicción ordinaria. También, los presidentes ejecutivos de las instituciones también están dentro de ese marco de protección, o están exentos, porque esa es la pregunta que me están haciendo acá. No, los presidentes ejecutivos no. Le voy a indicar, de acuerdo con la Constitución, quiénes están cubiertos. Vamos a ver, artículo 101 de la Constitución. Tiene que ver con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice: los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en su cargo 6 años, un propietario suplente, etcétera. Y dice: los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, esto es en el segundo párrafo, gozarán de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los supremos poderes. El 121 de la Constitución, incisos 9 y 10. Dice que son atribuciones de la Asamblea Legislativa admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la presidencia de la República, vicepresidentes, miembros de supremos poderes y ministros diplomáticos, declarando por 2/3 partes de los votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos en caso afirmativo a disposición de la Corte Suprema para su juzgamiento. O sea, son 2/3 partes de los votos.
El 10, decretar la suspensión, o sea, el inciso 10 de este artículo 121, que son atribuciones de la Asamblea, decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes. Después tenemos el 165 de la Constitución. Dice, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia con votación secreta no menor de 2/3 del total de sus miembros. El 183 de la Constitución habla de la Contraloría General de la República. Dice, la Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública, pero tiene absoluta independencia y administración en el desempeño de sus labores. Estará a cargo de un contralor y subcontralor, y más adelante dice, responde ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella mediante votación no menor de las 2/3 partes de los miembros, si en el expediente creado al efecto se comprobare ineptitud de sus procederes. Pero no se menciona que exista este fuero para los presidentes ejecutivos. Presidentes ejecutivos. Sí. Dentro de este marco, don Luis, es importante que conozcamos a nivel general, pues obviamente la legislación es la parte de leyes, pues es importante conocerlo para que todos tengamos claro que a partir de este momento, con los sucesos que han estado pasando, la gente tiene la intención de decir, ahora, los que están ahora van a permanecer por tanto tiempo o se les va a dar una libertad. Ahora, para que eso se dé, ¿cuál sería qué sería lo que se tramite internamente para poder tener esa seguridad y velar de que alguno de estos personas queden o salgan de donde están? Bueno, no sé si se refiere a las investigaciones contra los funcionarios que son miembros del Supremo Poder. Es correcto, sí, señor. Exfuncionarios. No, los exfuncionarios, correcto, sí. No, los exfuncionarios ya no están cubiertos por el fuero. Un ejemplo, bueno, ayer se puso en libertad a un exfuncionario, fue ministro. En ese momento estaba cubierto, pero actualmente no. Se sigue por medio de la jurisdicción ordinaria porque ya dejó su puesto, él mismo renunció. Entonces ya no está cubierto por eso y se le juzga por la jurisdicción ordinaria. Como cualquier tipo de persona, como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. En cuanto a los plazos, pues es un poco difícil de responder porque depende de cada caso en particular. Lo que sí le puedo decir es que puede ser tramitado de forma más ágil si está en la jurisdicción ordinaria, como en el caso de este exfuncionario y otras personas que están siendo juzgadas junto con él, porque no tiene las limitaciones que tiene el procedimiento para juzgar a miembros de supremos poderes, que tiene que levantarse el fuero primero por parte de la Asamblea Legislativa y previo a esto tiene que haber un análisis realizado, bueno, tiene que ser llevado por el fiscal general, tiene que ser analizado o tramitado en parte por la sala tercera, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y tiene que ser resuelto por la sala antes, o sea, resuelta la gestión ante la Asamblea Legislativa para que finalmente el Congreso levante el fuero. Y al levantar el fuero, regresa al Poder Judicial para el juzgamiento. Es un poco más difícil, tiene más trabas, lógicamente, porque nuestros constituyentes y nuestro legislador han pretendido que no se obstaculice la labor de las personas que llevan las funciones más importantes en este país, en cualquiera de los tres poderes.
Por ser un procedimiento más efectivo y más rápido en esta tramitología que está hablando usted, a aquellos que ya no son parte y que no tienen el fuero, porque indican acá, hay otros casos de personas que han estado en situaciones también, no se les ha seguido ese juicio o esas investigaciones y esos casos han estado al olvido, por así decirlo, porque son muchos años. Ahora, le hago dos consultas. ¿Qué pasa entonces con la, los alcaldes, los municipales? ¿También entrarían en eso? ¿O No, no, los alcaldes se juzgan por la jurisdicción ordinaria, no tienen ese fuero? no tienen ese fuero, Ni tampoco la parte de regidurías. tampoco. Sí, porque eso es una de las consultas que están haciendo, porque hay elementos también dentro de situaciones que han pasado para que la gente te dé cuenta que el que esté dentro de una función pública también está expuesto a situaciones. Si se hace un mal paso, pues entonces tiene sus consecuencias judiciales. Sí. Eh, y respecto a la pregunta de por qué se tarda tanto, es que habría que analizar cada caso en particular. Y cuando son casos de delitos funcionales, o sea, realizados por las funciones que realiza la persona en el sector público, eh, hay mucha dificultad en recabar la prueba. Eh, la investigación penal tiene tres etapas. La primera es la etapa investigativa, que es en la que se recaba la prueba y generalmente es la más extensa porque eh, es impredecible el tiempo que se va a tardar, por ejemplo, en el análisis de documentos contables. Eso no es de que ya se decomisó la prueba y ya con esto nos vamos a juicio. No, hay que hacer un análisis y tienen que presentarse informes técnicos, pericias especializadas para poder determinar si efectivamente lo que se está imputando tiene sustento probatorio. Y eso se lleva mucho tiempo. La siguiente etapa es la etapa intermedia, que es donde un juez de la etapa intermedia determina si el asunto eh, va a juicio, si se llega a un arreglo extrajudicial, digamos, que se hace una reparación integral del daño, entonces se aplica uno de los institutos que están previstos en el Código Procesal Penal, o si se acoge a un abreviado, que eso significa que el imputado acepta los cargos y a cambio de eso se le puede hacer una reducción de hasta un tercio de la pena y no va a juicio, simplemente acepta los cargos y el juez emite la sentencia condenatoria con base en la prueba que se tiene, sin recibir testigos. La siguiente etapa, si no se llega al abreviado, si no se llega a alguna salida alterna o si no se da un sobreseimiento o incluso una desestimación, entonces si va a juicio, ya en juicio es donde se reciben los testigos, se analiza la prueba por parte de un tribunal y se determina finalmente si la prueba es suficiente para declararlo culpable o si se le absuelve por duda o incluso se le podría absolver por certeza. Y durante estas tres etapas que le mencioné pueden darse muchas circunstancias que están, a veces no están, no son resorte o no están al alcance de los jueces o de los fiscales que están adelantando este asunto. Si no, puede ser por gestiones que presenta la defensa, que son muy válidas porque tienen que defender a su cliente y estas gestiones muchas veces pueden retardar la resolución del proceso. O pueden darse circunstancias adicionales que estén fuera de alcance. Se da, por ejemplo, y esto ha pasado, la enfermedad de alguno de un juez, y esta enfermedad tal vez tiene una incapacidad superior a los 10 días, y entre audiencia y audiencia no pueden transcurrir más de 10 días hábiles porque se afecta el principio de continuidad y de concentración. Entonces hay que anular lo actuado y el asunto vuelve a juicio. Se va a tener que señalar un nuevo juicio y con jueces diferentes a los que estuvieron en el inicial.
Y Todas empieza esas otra vez. circunstancias se pueden dar. Y Entonces, empieza otra vez no, la- se señala el juicio nada más, porque ya estamos en la última etapa, la del juicio. claro. No, pero me Entonces, refiero, si se cambia el juez, entonces ellos tienen que empaparse de todo para volver otra vez a... eh, no, lo que se hace es que se vuelve a señalar y tienen que ser eh, otros jueces diferentes Ujú. porque ya esos estuvieron en contacto con la prueba. Entonces, de alguna manera, eh, no es conveniente procesalmente que ya tengan un conocimiento previo. La idea es que eh, empiece de cero. Doña Carmen Solano me dice que por qué se toma en cuenta a un testigo corona. Bueno, esto se da principalmente en asuntos de crimen organizado. Es muy importante y eso tiene su sentido. Eh, Nació principalmente en Italia, cuando había muchos problemas con la mafia. Eh, a veces, si no hubiera sido por un testigo de la corona, hubiera sido imposible juzgar a uno de los mafiosos. En Estados Unidos también empezó a aplicarse este instituto y nuestro legislador consideró que sí podía ser efectivo cuando las mafias, principalmente del narcotráfico en nuestro país, estaban empezando a hacer de las suyas. Y es importante porque a veces no hay otro recurso para que caiga la cabeza, el principal. Entonces, hay muchos, los principales requisitos es que el testigo de la corona, eh, bueno, tiene que haber participado en el delito, pero tiene que entregar a alguien que esté sobre él. No puede entregar, por ejemplo, a unos que estén debajo de él, a los, digamos, a los que están en la base de la actividad criminal, sino a alguien que esté sobre él. De otra manera no tendría sentido. ¿Y qué puede ganar con eso? Puede ser una reducción de la pena, eh, o incluso se le puede perdonar dependiendo de las circunstancias. Habría que ver cada caso en particular. Pero la condición es que dé pruebas suficientes para que, por decirlo de alguna forma, el capo mayor caiga. Si esta prueba no sirve para poder juzgar al capo mayor, entonces él tampoco va a recibir ningún beneficio y se le va a terminar juzgando igual que a cualquier persona. Don Luis, este tipo de situaciones, el testigo corona, ¿hace cuánto o cuántas veces se ha tomado en cuenta aquí en el país? No sé cuántas veces, pero sí sé que ha sucedido. En casos bastante fuertes, porque Sí, ese es bien, otro de las... en casos que tienen que ver principalmente con narcotráfico. Y bueno, hubo un caso de corrupción en que el testigo de la corona fue un señor que fue diputado. El caso, el juzgamiento de uno de los expresidentes de este país. Ahí se dio el típico caso del testigo de la corona. Don Luis, son casos muy, muy interesantes y sobre todo, pues, muy complejo la parte legal, es lo que se debe comprender y obviamente el conocimiento que usted tiene, don Luis, nos está llevando a un panorama un poquito más amplio y conocer qué es lo que procede, qué es lo que se da. Y aparte de eso también, pues, la persona que está en una función pública, en una función de gobierno, de los poderes, pues lógicamente tiene que conocer eso. A veces por situaciones de, de política y también de elección popular, se llega a un puesto y no se conoce todas estas cosas. Sí, se debería. En tesis de principio, cualquier funcionario, sobre todo si va a ocupar un alto cargo, debería conocer todas estas circunstancias. Eh, el sentido de la entrevista era más que todo en la parte técnica, ¿Es correcto? pero Sí. eh, sí, muchas veces se denota, sobre todo en conferencias de prensa, que hay una ignorancia respecto
a este tipo de circunstancias, a la existencia de este tipo de proceso. Y lo más grave, en este país no tenemos fuerzas armadas. Desde 1949 lo que tenemos es policía preventiva, que es la fuerza pública, y policía judicial, que es el OIJ. Cada cuerpo policial tiene sus funciones definidas. En el caso del OIJ son funciones represivas, y en el caso de fuerza pública es el orden público y la prevención de los delitos. Entonces, esto a veces pareciera que se ignora por parte de algunas personas que tienen poder. Le pongo un ejemplo: la fuerza pública no está para servir como medio represor o como ejército que funciona a favor o en función de determinado miembro del supremo poder, del poder ejecutivo, por ejemplo. Sino la función principal es el orden público y la prevención de los delitos. Y es bastante peligroso que incluso se insinúe que hay una diferencia numérica entre un cuerpo policial y otro, porque estos cuerpos policiales, al final de cuentas, quien los regula es la ley y la Constitución. Y mal haría un gobernante, yo creo que estaría incurriendo un delito bastante grave, si trata de variar esas funciones que tiene que realizar alguno de estos cuerpos policiales. Luis, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuál sería, digamos, el consejo o básicamente, sí, a nivel jurídico suyo con respecto a esto para la población y saber también, en este caso, lo que, como usted ha dicho, la prevención y también el poder, como ciudadanos nosotros, tomar decisiones correctas ante situaciones como estas, evaluar lo que está pasando para ir exactamente a la verdad, no simplemente nada más como un montaje o simplemente una situación política, porque estamos en un año político realmente, entonces hay que saber qué es lo que se está ventilando y poder nosotros, a la luz de la ley, visualizar la parte positiva. Sí, el consejo, bueno, en primer lugar, analizar, estudiar lo que se supone que debería conocer uno desde secundaria, que es el funcionamiento de nuestras instituciones jurídicas y la división de poderes. Había una materia cívica donde le enseñaban, se supone que enseñan todas este tipo de cosas, en estudios sociales también. Las instituciones entre sí no son enemigas de nadie, están ahí porque tienen una función importante, tienen que darse pesos y contrapesos. Ninguno de los poderes puede funcionar independientemente. Cada poder tiene sus funciones específicas. En el caso del Congreso, pues está crear leyes. El Ejecutivo pues, tiene que realizar obra pública, prestar seguridad, ejecutar las leyes. Y el Poder Judicial, pues, juzgar. Ninguno de los tres poderes puede interferir entre sí. Ninguno de los tres poderes es enemigo del otro. Están formados por ciudadanos costarricenses que tienen como objetivo que este país avance, que haya seguridad, que haya salud, que haya buena educación. Entonces, yo creo que los ciudadanos, los comunes como nosotros, deberíamos más bien evitar caer en provocaciones, en discursos de odio y tratar de estudiar un poco más cómo funciona nuestro sistema. Hay cosas que no son perfectas, como toda organización aquí en Costa Rica o en el mundo, ya sea pública o privada, tiene sus defectos y hay cosas que hay que corregir, pero esto no significa que deban desaparecer, porque si desaparece una de estas instituciones, la consecuencia va a ser un caos. Aquí va a afectar a todos. No podemos
tratar de solucionar un problema destruyendo lo bueno que tenemos, porque vamos a quedar en una situación más lamentable Luis, de la situación. Claro, tal vez, don Luis, ahí hay una confusión lo que acaba de decir usted, que la gente cree que es quitar, digamos, las instituciones. No, Más bien, hay que mejorarlas. hay que fortalecerlas. Sí. Fortalecer las instituciones tal cual están los tres poderes. Y si Pero, tienen defectos, pero solucionarlo. ¿fortalecerlas cómo? Solamente de quienes están dentro de esas instituciones, que son las que la manejan bien o la manejan mal, o también con sus propios intereses. Es ahí donde está el problema. Hay herramientas jurídicas para solucionar estos problemas. Si un funcionario está haciendo mal las cosas, hay normativa interna, administrativa, que puede llevársele un proceso administrativo, disciplinario, ya sea para llamarle la atención, para suspenderlo o incluso para destituirlo. Pero no deberíamos eliminar el puesto o la institución, porque eso sería un caos. No, eso yo creo que... buscar las soluciones que hay con las que contamos, tenemos las herramientas. En este caso, la parte penal, los juzgamientos, es como se dice en nuestro ámbito, la última ratio. Ya es cuando el asunto se descompuso y no hay otra solución, entonces ahí caemos en el campo penal. Pero aún así, existen esas herramientas. Es la última herramienta, pero existe. Entonces, en lo que no deberíamos caer es en intentar cuestionar completamente la institución, desde el funcionario más humilde hasta la cabeza, e indicar que todo está podrido, incluso tratar de insinuar que deberíamos estar en un sistema que no tenga tantas garantías y tantos derechos como el nuestro, incluso mencionar que se podrían limitar algunas garantías individuales para solucionar un problema. Esa no es la solución. La solución está en mejorar las instituciones utilizando las herramientas que ya existen. No hay que inventar el agua tibia. Sí, exactamente. Es proteger las instituciones, proteger los tres poderes, pero, como dice, colar muy bien quiénes están dentro de esos poderes. Así es. Es todo. ¿Sí? Saber quiénes son los que están ahí, porque llegarán algunos a echarse flores para sí mismos y más bien están perjudicando a esa institución. Sí, no estamos hablando solamente de los tres poderes, estamos hablando también en cualquier incluso de democracia, la parte privada. la solución está en el diálogo. Es correcto. Está en construir, no en destruir, más bien. Don Luis, qué placer inmenso de veras conversar con usted. Y esperamos más adelante, pues, conversar acerca de esto y otros temas, perdón, para que todos tengamos claro de lo que tenemos, que tenemos una Costa Rica maravillosa, que tenemos una institucionalidad que debemos de proteger en forma general, pero también debemos de ver qué es lo que está dentro de cada institución, para decirlo como nosotros, como decimos popularmente, ¿cuál es la fruta prohibida? Perdón, la fruta podrida. Sí. Está dentro de cada una de esas instituciones y sacarlas para que no pudra lo demás. Debemos estar vigilantes. Es correcto. Don Luis, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Un número telefónico, don Luis, para que la gente pueda tener más información con usted. 7015-4556. 7015-4556. Gracias, don Luis, muy amable. Bueno, que tenga buen día. Un placer. Gracias al público oyente. Para servirle, muy amable. Okay. Bendiciones. Y nos vamos. Gracias, don Andy, don Marlon, amigo José Domínguez. Nos despedimos en Contacto Comunal. Que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga. ¿Qué es lo más valioso en tu vida? Todo lo que amas está bajo un mismo techo. En el GAM, más de 40 hogares son violentados cada día. Y cuando ocurre, no solo se llevan objetos, roban tu tranquilidad. Pero existe una manera de proteger lo irreemplazable. Mientras duermes, nuestros sistemas velan por lo que más quieres. Con Hogar 360 y Hogar Inteligente, no solo instalas tecnología,
creas un escudo invisible alrededor de los tuyos, las 24 horas del día. Cuando los segundos importan, nuestros sensores ya han actuado. La verdadera seguridad no tiene precio, pero hoy está a tu alcance. Hogar 360 por solo 35,000 colones mensuales. El miedo no debería vivir en tu hogar. La protección que tu familia merece está a una llamada de distancia. ¿Podrías perdonarte no haberlos protegido? Llama hoy al 8787-0308. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la seguridad de tu familia.
es lo más valioso en tu vida. Todo lo que amas está bajo un mismo techo. En el GAM, más de 40 hogares son violentados cada día. Y cuando ocurre, no solo se llevan objetos, roban tu tranquilidad. Pero existe una manera de proteger lo irreemplazable. Mientras duermes, nuestros sistemas velan por lo que más quieres. Con Hogar 360 y Hogar Inteligente, no solo instalas tecnología, creas un escudo invisible alrededor de los tuyos, las 24 horas del día. Cuando los segundos importan, nuestros sensores ya han actuado. La verdadera seguridad no tiene precio, pero hoy está a tu alcance. Hogar 360 por solo 35,000 colones mensuales. El miedo no debería vivir en tu hogar. La protección que tu familia merece está a una llamada de distancia. ¿Podrías perdonarte no haberlos protegido? Llama hoy al 8787-0308. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre la seguridad de tu familia.